Isaac y Rebeca, el matrimonio perfecto ordenado por Dios. Introducción y bienvenida. Hola queridos hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos una vez más al canal de Great Jesus, donde exploramos las historias más hermosas y poderosas de la palabra de Dios. Soy su servidor, y hoy tenemos una historia que tocará profundamente su corazón. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias de amor más hermosas del Antiguo Testamento. La historia de Isaac y Rebeca. Esta no es solo una historia de amor romántico, sino un ejemplo perfecto de cómo Dios mismo puede orquestar el encuentro de dos almas destinadas a estar juntas. En un mundo donde el amor parece haber perdido su verdadero significado, donde las relaciones se basan en apariencias superficiales y conveniencias temporales, la historia de Isaac y Rebeca nos enseña algo completamente diferente. Nos muestra cómo el amor verdadero, el amor que proviene de Dios, puede ser perfecto, duradero y lleno de propósito divino. Hermanos, prepárense para conocer una historia que no solo los emocionará, sino que también les enseñará principios eternos sobre el matrimonio, la fe, la providencia divina y el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Esta es la historia de cómo Dios mismo actuó como el casamentero celestial para unir a dos corazones en el matrimonio más perfecto de la historia bíblica. Antes de comenzar, les pido que abran sus corazones y sus mentes, porque lo que van a escuchar hoy no es solo una historia antigua, sino una revelación de cómo Dios obra en nuestras vidas aún hoy. Si están buscando su pareja ideal, si están pasando por dificultades en su matrimonio, o si simplemente quieren conocer más sobre el corazón de Dios para las relaciones humanas, esta historia transformará su perspectiva. Génesis 24, 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Este versículo resume toda la belleza de lo que vamos a explorar. No solo nos habla de amor, sino de consuelo, de sanidad, de cómo Dios puede restaurar nuestro corazón a través del amor verdadero. El contexto histórico y espiritual. Para entender completamente la magnitud de esta historia, necesitamos ubicarnos en el contexto histórico y espiritual de la época. Estamos hablando de aproximadamente el año 2000 a.C., en una época donde las costumbres matrimoniales eran muy diferentes a las nuestras, pero donde los principios de Dios permanecían eternos e inmutables. Abraham, el padre de la fe, había recibido promesas extraordinarias de Dios. No solo la promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, sino también la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Isaac era el hijo de esa promesa, el heredero de las bendiciones de Abraham, y por lo tanto, su matrimonio no era un asunto meramente personal, sino que tenía implicaciones eternas para el plan de salvación de Dios. Imaginen por un momento la presión y la responsabilidad que esto representaba. Isaac no era simplemente un joven buscando esposa, era el portador de la promesa mesiánica, el eslabón crucial en la cadena que eventualmente llevaría al nacimiento del Salvador del mundo. Abraham ya era muy anciano, tenía 140 años, y sabía que sus días en esta tierra estaban contados. Sara, su amada esposa, había muerto hacía 3 años, y el dolor de esa pérdida aún pesaba sobre la familia. Isaac, que ahora tenía 40 años, necesitaba una esposa, pero no cualquier esposa. Necesitaba la esposa correcta, la mujer que Dios había preparado específicamente para él. En aquella época, los matrimonios eran generalmente arreglados por los padres, pero esto no significaba que fueran matrimonios sin amor. Por el contrario, se basaban en la sabiduría, la compatibilidad de familias y sobre todo en la fe de que Dios bendeciría la unión que se hiciera bajo su voluntad. Abraham enfrentaba un dilema crucial. ¿Cómo encontrar la esposa perfecta para Isaac sin comprometer la pureza de la línea de la promesa? Los cananeos que los rodeaban adoraban ídolos y tenían costumbres paganas que podrían contaminar la fe de Isaac y desviar el propósito de Dios. Pero Abraham conocía a su Dios, había caminado con él durante décadas, había visto su fidelidad una y otra vez, y sabía que el que había cumplido la promesa de darle un hijo en su vejez,
También podría cumplir la promesa de darle a ese hijo la esposa perfecta. Génesis 24:1. Era Abraham ya viejo, de edad avanzada, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Este versículo nos revela algo hermoso. Abraham había sido bendecido en todo, pero aún faltaba algo. La bendición no estaría completa hasta que Isaac tuviera la esposa que Dios había preparado para él. Esto nos enseña que las bendiciones de Dios son integrales, no parciales. Cuando Dios bendice, bendice completamente. La misión sagrada de Eliezer. Abraham sabía que necesitaba ayuda divina para esta tarea tan importante. No podía ir él mismo, pues era muy anciano, y no podía enviar a Isaac, pues eso podría poner en riesgo la herencia de la tierra prometida. Entonces Abraham tomó una decisión que cambiaría la historia. Enviaría a su siervo más fiel y confiable, Eliezer de Damasco. Eliezer no era un siervo cualquiera. Era el mayordomo de Abraham, el hombre que administraba todos sus bienes, el único en quien Abraham confiaba completamente. Había estado con Abraham durante décadas. Había sido testigo de los milagros de Dios. Había visto cómo Dios había cumplido sus promesas una y otra vez. Pero lo más importante de todo, Eliezer conocía el corazón de Dios y el corazón de Abraham. Sabía exactamente qué tipo de mujer necesitaba Isaac, no solo por compatibilidad humana, sino por propósito divino. Abraham llamó a Eliezer y le hizo un encargo que iba más allá de lo natural. No solo le pidió que fuera a buscar una esposa para Isaac, sino que le hizo jurar, por el Dios del cielo y de la tierra, que cumpliría esta misión. Génesis 24, 2-4. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Este juramento era sagrado, solemne y cargado de significado espiritual. Abraham no estaba simplemente enviando a Eliezer en una misión familiar, lo estaba enviando en una misión divina. La frase Dios de los cielos y Dios de la tierra reconoce la soberanía absoluta de Dios sobre toda la creación, incluyendo sobre los corazones humanos y los planes matrimoniales. Eliezer, siendo un hombre sabio y experimentado, inmediatamente comprendió la complejidad de la tarea. Hizo una pregunta muy práctica y válida. ¿Y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Llevaré entonces a tu hijo a la tierra de donde saliste? La respuesta de Abraham revela la profundidad de su fe y su comprensión del plan de Dios. Génesis 24, 7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¡Qué declaración de fe más poderosa! Abraham no solo creía que Dios proveería una esposa para Isaac, sino que creía que Dios enviaría su ángel para preparar el camino. Esto nos enseña que cuando estamos en la voluntad de Dios, Él mismo va delante de nosotros, preparando las circunstancias. Hermanos, esto es un principio que podemos aplicar en nuestras vidas hoy. Cuando buscamos la voluntad de Dios para nuestras relaciones, cuando oramos y pedimos su dirección, podemos tener la confianza de que Él enviará sus ángeles delante de nosotros para preparar el camino. Abraham también le dio a Eliezer una salida. Si la mujer no quería venir, él quedaría libre del juramento. Pero había una condición absoluta. Bajo ninguna circunstancia, Isaac debía regresar a Mesopotamia. Esto nos enseña que aunque Dios puede cambiar las circunstancias, nunca cambia sus principios ni su propósito. El viaje de la fe. Eliezer aceptó la misión con todo su corazón. Sabía que no era simplemente un viaje de negocios. Era un viaje de fe, una expedición divina con propósitos eternos. Preparó todo cuidadosamente. Tomó 10 camellos de los mejores que tenía Abraham, cargados con lo mejor de todo lo que tenía su señor. ¿Por qué 10 camellos? Porque 10 en la Biblia representa completitud, perfección.
Eliezer no iba a escatimar en gastos ni en preparativos. Esta era una misión para encontrar a la esposa del heredero de la promesa, y todo tenía que reflejar la importancia y la dignidad de esta búsqueda. Los regalos que llevaba no eran solo para impresionar, eran una declaración de las intenciones serias y honorables de la familia de Abraham. En aquella cultura, los regalos matrimoniales no solo mostraban respeto, sino que también aseguraban el bienestar futuro de la esposa. El viaje desde Hebrón hasta Harán era de aproximadamente 800 kilómetros, un viaje que tomaría varias semanas a través del desierto. Durante todo ese tiempo, Eliezer tuvo que haber estado orando, meditando, preparando su corazón para reconocer la respuesta de Dios. Imaginen la responsabilidad que sentía este hombre fiel. En sus manos estaba no solo el futuro de Isaac, sino el futuro de las promesas de Dios para toda la humanidad. Si fallaba en esta misión, si escogía mal, podría afectar el plan de salvación para todas las generaciones futuras. Pero Eliezer no caminaba solo. Llevaba consigo la promesa de Abraham de que el ángel de Dios iría delante de él. Esta no era una búsqueda a ciegas. Era una búsqueda dirigida divinamente. Una expedición donde lo sobrenatural se mezclaría con lo natural para producir el resultado perfecto. Durante el viaje, Eliezer tuvo tiempo de reflexionar sobre las características que debería tener la futura esposa de Isaac. No podía ser cualquier mujer hermosa. Tenía que ser una mujer de carácter, de fe, de servicio, de hospitalidad. Tenía que ser alguien que pudiera honrar el linaje de Abraham y ser digna madre de las futuras generaciones que llevarían la promesa mesiánica. Génesis 24:10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, llevando consigo lo mejor de todo lo que tenía su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nachor. Nachor era el hermano de Abraham, y su ciudad representaba las raíces familiares, la pureza del linaje, la preservación de la fe en el Dios verdadero. Dios no solo se preocupa por nuestro futuro, sino también por nuestras raíces. La esposa de Isaac vendría de una familia que conocía a Dios, que tenía valores similares, que podría entender y apoyar el llamado divino sobre su vida. La oración más específica de la Biblia. Cuando Eliezer llegó a la ciudad de Nachor, hizo algo que debería ser un modelo para todos nosotros cuando enfrentamos decisiones importantes. Oró con especificidad y fe. Su oración es una de las más detalladas y específicas que encontramos en toda la Biblia, y nos enseña principios profundos sobre cómo orar según la voluntad de Dios. Era la hora del atardecer, cuando las mujeres salían a sacar agua del pozo. Eliezer hizo arrodillar a sus camellos junto al pozo de agua, fuera de la ciudad, y elevó su corazón a Dios en una oración que cambiaría la historia. Génesis 24, 12 a 14. Y dijo, Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¡Qué oración más extraordinaria! Analicemos los elementos que la hacen tan poderosa. Primero, Eliezer comienza reconociendo a Dios como Jehová, Dios de mi señor Abraham. Esto no es solo una formalidad, es una declaración de fe. Está recordándole a Dios y recordándose a sí mismo las promesas que Dios ya había hecho a Abraham. Está orando basado en el carácter fiel de Dios y en sus promesas previas. Segundo, pide tener hoy buen encuentro. La palabra hoy revela la urgencia y la especificidad de su petición. No estaba pidiendo algo vago para algún día. Estaba pidiendo una respuesta específica en un tiempo específico. Tercero, pide que Dios haga misericordia con Abraham. Reconoce que la respuesta a su oración no es para su propio beneficio, sino para cumplir los propósitos de Dios en la vida de Abraham e Isaac. Cuarto, establece una señal muy específica. No cualquier señal,
sino una señal que revelaría el carácter de la mujer que Dios había escogido. La señal no era solo sobre belleza o apariencia, sino sobre carácter, servicio y corazón. ¿Por qué pidió específicamente que la mujer ofreciera agua para los camellos? Porque dar agua a 10 camellos sedientos requería un trabajo enorme. Un camello puede beber hasta 100 litros de agua después de un viaje largo por el desierto. Esto significaba que la mujer tendría que hacer múltiples viajes al pozo, cargar cántaros pesados y trabajar arduamente. Solo una mujer con un corazón verdaderamente generoso, servicial y trabajadora ofrecería hacer esto para un extraño. Eliezer estaba pidiendo que Dios le mostrara no solo a una mujer hermosa, sino a una mujer con un corazón hermoso. Además, esta señal revelaría otras cualidades importantes: hospitalidad, una virtud esencial en la cultura de la época; fuerza física, necesaria para la vida en esos tiempos; y generosidad de espíritu, esencial para ser una buena esposa y madre. Hermanos, ¿cuántas veces oramos con esta especificidad? ¿Cuántas veces realmente pedimos que Dios nos muestre no solo lo que queremos, sino lo que Él sabe que necesitamos? Eliezer nos enseña que es válido y apropiado pedirle a Dios señales específicas cuando estamos buscando su voluntad. La respuesta inmediata de Dios. Lo que sucedió después de la oración de Eliezer es una de las demostraciones más hermosas de la fidelidad y el cuidado perfecto de Dios. La Biblia nos dice que aconteció que antes que él acabase de hablar, antes que terminara de orar, ya Dios estaba respondiendo. Génesis 24:15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nachor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Dios ya tenía la respuesta lista antes de que la pregunta fuera completamente formulada. Esto nos enseña algo hermoso sobre el corazón de nuestro Dios. Él conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos, y ya está trabajando en las respuestas antes de que termine nuestra oración. Y aquí aparece Rebeca. Su nombre significa lazo o unión. Y qué apropiado es este nombre para una mujer que estaba destinada a unir su vida con Isaac y convertirse en un eslabón crucial en la cadena de las promesas de Dios. La descripción que hace la Biblia de Rebeca es extraordinaria. Génesis 24:16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Rebeca no solo era hermosa físicamente, sino que también era pura moralmente. En una época donde la pureza sexual no siempre era valorada como debería, Rebeca había guardado su pureza para el hombre que Dios le había destinado. Esto nos enseña que Dios honra y bendice a aquellos que guardan sus cuerpos y corazones para sus propósitos. Pero su belleza física y moral no eran sus únicas cualidades. Lo que estaba a punto de suceder revelaría el carácter excepcional de esta mujer extraordinaria. Eliezer se acercó corriendo hacia ella. Imaginen su emoción y su expectativa. Después de semanas de viaje, después de esa oración tan específica, finalmente estaba a punto de ver si Dios verdaderamente había respondido. Su corazón debía estar latiendo con fuerza mientras se acercaba a esta hermosa joven. Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro, Le dijo Eliezer. Era una petición simple, normal, que cualquier persona sedienta haría a alguien que estuviera junto a un pozo de agua. Pero la respuesta de Rebeca fue extraordinaria. Génesis 24:18-19. Y ella respondió: Bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Exactamente las palabras que Eliezer había pedido en su oración. Pero hay algo aún más hermoso aquí. Rebeca no solo dijo las palabras correctas, sino que las dijo con un espíritu de servicio genuino y generoso. La frase «se dio prisa» nos revela su actitud. No era una respuesta reluctante o calculada. Era una respuesta inmediata, generosa, que brotaba de un corazón genuinamente servicial. Y la oferta de dar agua a los camellos no fue una ocurrencia tardía.
Fue una extensión natural de su espíritu generoso. El servicio extraordinario de Rebeca. Lo que Rebeca hizo a continuación nos muestra por qué Dios la había escogido para ser la esposa de Isaac. No se limitó a hacer una promesa. Inmediatamente se puso en acción para cumplirla. Génesis 24:20. Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos los camellos. La palabra corrió nos revela la actitud de Rebeca. No caminó lentamente, no lo hizo de mala gana. Corrió. Tenía un corazón que encontraba gozo en servir a otros, especialmente a los extranjeros necesitados. Hermanos, reflexionen conmigo sobre lo que esto significaba físicamente. Como mencioné antes, 10 camellos sedientos después de un viaje por el desierto podían beber cientos de litros de agua. Rebeca tuvo que hacer docenas de viajes del pozo a la pila, cargando cántaros pesados llenos de agua, bajo el calor del sol del atardecer en el Medio Oriente. ¿Cuánto tiempo le tomó? Probablemente 1 o 2 horas de trabajo intenso y continuo. Y lo hizo todo sin quejarse, sin pedir nada a cambio, sin siquiera saber quién era este extranjero para quien estaba trabajando tan arduamente. Este servicio extraordinario reveló varias cualidades preciosas de Rebeca. Primera, su generosidad sin límites. No ofreció un poco de agua para algunos camellos. Ofreció agua para todos los camellos hasta que se saciaran completamente. Su generosidad no tenía restricciones. Segunda, su fortaleza física. El trabajo que hizo requería fuerza, resistencia y determinación. Era una mujer capaz, fuerte, que no rehuía el trabajo duro. Tercera, su hospitalidad natural. En una cultura donde la hospitalidad era sagrada, Rebeca mostró el más alto nivel de hospitalidad hacia un completo extranjero. Cuarta, su corazón servicial. No sirvió por obligación o por expectativa de recompensa. Sirvió porque tenía un corazón que naturalmente buscaba el bienestar de otros. Quinta, su perseverancia. No se detuvo cuando el trabajo se volvió difícil o tedioso. Continuó hasta que la tarea estuvo completamente terminada. Mientras Rebeca trabajaba, Eliezer la observaba en silencio, maravillado por lo que estaba viendo. La Biblia dice que él se quedó contemplándola en silencio, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Eliezer sabía que estaba presenciando algo sobrenatural. La oración específica que había hecho estaba siendo respondida exactamente como la había pedido. Pero aún más que eso, estaba viendo el carácter excepcional de una mujer que claramente había sido preparada por Dios para un propósito especial. El reconocimiento y la revelación. Cuando Rebeca terminó de dar agua a todos los camellos, Eliezer supo sin lugar a dudas que Dios había respondido su oración. No había coincidencias en el reino de Dios. Solo había providencia divina perfectamente orquestada. Entonces Eliezer hizo algo hermoso. Reconoció públicamente la respuesta de Dios, dándole regalos preciosos a Rebeca. Génesis 24:22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos de oro. Estos no eran regalos ordinarios. El pendiente de oro para la nariz y los brazaletes de oro eran joyas costosas, regalos dignos de una princesa. Eliezer estaba declarando públicamente que había encontrado a alguien de gran valor, a alguien digna de los tesoros más preciosos. Pero más que regalos costosos, estos eran símbolos proféticos. En la cultura bíblica, los regalos de oro a menudo simbolizaban compromiso, pacto y promesa de relación permanente. Eliezer estaba, en esencia, comenzando el proceso de petición matrimonial. Luego vino el momento crucial. Eliezer necesitaba confirmar la identidad de Rebeca. Necesitaba saber si ella era realmente de la familia de Abraham, si era la respuesta completa a su oración. Génesis 24, 23-24. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas si en casa de tu padre hay lugar donde posemos. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nachor. La confirmación perfecta. Rebeca no solo había mostrado el carácter que Eliezer buscaba,
sino que también era exactamente de la familia correcta. Era la nieta de Nachor, el hermano de Abraham. Era parte del linaje puro, de la familia que conocía y servía al Dios verdadero. Pero Rebeca continuó hablando, y sus siguientes palabras revelaron aún más de su carácter excepcional. Génesis 24:25, y añadió, también tenemos paja y mucho forraje, y lugar para posar. Sin que nadie se lo pidiera, Rebeca ofreció hospitalidad completa para Eliezer y sus camellos. No solo tenían lugar, sino que tenían provisión abundante. La palabra mucho indica que no era una familia pobre, sino una familia próspera que podía recibir huéspedes generosamente. Esta información era crucial para Eliezer. No solo había encontrado a una mujer de carácter, belleza y linaje correcto, sino que también venía de una familia estable y próspera, capaz de ser socios dignos en la alianza matrimonial que se estaba formando. La adoración de Eliezer. Lo que Eliezer hizo a continuación nos enseña una lección crucial sobre cómo responder cuando Dios responde nuestras oraciones. En lugar de simplemente sentirse aliviado o emocionado, su primera respuesta fue adoración. Génesis 24:26-27. Entonces el hombre se inclinó y adoró a Jehová, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, pues en el camino me ha guiado Jehová a casa de los hermanos de mi amo. Qué hermosa respuesta de gratitud y reconocimiento. Eliezer no se atribuyó el mérito por haber encontrado a Rebeca. No dijo, qué inteligente fui al venir aquí, o qué buena estrategia usé. Inmediatamente reconoció que todo había sido obra de Dios. Su oración de gratitud revela varios aspectos hermosos. Primero, reconoce la misericordia de Dios. La palabra misericordia en hebreo es eset, que significa amor leal, amor de pacto, amor que nunca falla. Eliezer reconoció que lo que había experimentado no era casualidad, sino la expresión del amor fiel de Dios hacia Abraham y su familia. Segundo, reconoce la verdad de Dios. Dios había sido fiel a sus promesas. Había dicho que enviaría a su ángel delante de Eliezer, y exactamente eso había sucedido. Tercero, reconoce la guía de Dios. En el camino me ha guiado Jehová. No solo al final del viaje, sino durante todo el proceso. Cada paso, cada decisión, cada momento había estado bajo la dirección divina. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros olvidamos dar gracias cuando Dios responde nuestras oraciones? ¿Cuántas veces recibimos sus bendiciones como si fuera algo que merecemos, en lugar de reconocerlas como regalos de su gracia? La adoración de Eliezer también fue pública. No fue una oración privada en su corazón. Se inclinó físicamente y habló en voz alta para que Rebeca pudiera escuchar. Quería que ella supiera desde el principio que lo que estaba sucediendo no era casualidad humana, sino propósito divino. Rebeca corre a dar las noticias. La respuesta de Rebeca a todo lo que había presenciado fue igualmente hermosa. Cuando vio la adoración de Eliezer, cuando escuchó su oración de gratitud, cuando recibió los regalos costosos, supo instintivamente que algo extraordinario estaba sucediendo. Génesis 24:28. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Una vez más, vemos que Rebeca corrió. Esta joven tenía un espíritu de urgencia, de emoción, de entusiasmo por las cosas importantes. No caminó lentamente a casa, pensando en lo que había pasado. Corrió, ansiosa por compartir las noticias extraordinarias. Es interesante notar que corrió a casa de su madre. En aquella cultura, las decisiones matrimoniales generalmente involucraban tanto al padre como a la madre, pero a menudo las madres tenían un papel especial en el consejo y el apoyo emocional de sus hijas en estos momentos cruciales. Imaginen la escena en la casa de Betuel, cuando Rebeca llegó corriendo, con las mejillas sonrojadas por la emoción, llevando joyas de oro costosas, con una historia increíble que contar. La familia inmediatamente entendió que algo de gran importancia había sucedido. Rebeca no solo contó los hechos, transmitió la emoción, la sensación de que Dios mismo había orquestado este encuentro. Su testimonio preparó el corazón de su familia para recibir a Eliezer no solo como un visitante,
sino como un mensajero de Dios con un propósito divino. La respuesta de Labán. La primera persona en responder a las noticias de Rebeca fue su hermano Labán. La Biblia nos da detalles específicos sobre su reacción que nos revelan tanto su carácter como la magnitud de lo que estaba sucediendo. Génesis 24, 29 a 30. Y tenía Rebeca un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre hasta la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, y cuando oyó las palabras de Rebeca, su hermana, que decía, «Así me habló aquel hombre», vino a él, y he aquí que estaba junto a los camellos junto a la fuente. Labán también corrió. Toda la familia estaba contagiada por la urgencia y la emoción del momento. Pero hay algo más profundo aquí. Labán vio los regalos costosos, escuchó el testimonio de su hermana y inmediatamente reconoció que este no era un encuentro ordinario. Los regalos de oro que Rebeca llevaba eran evidencia tangible de la seriedad y la prosperidad del pretendiente. En aquella cultura, tales regalos indicaban intenciones matrimoniales serias de parte de una familia de gran riqueza y estatus. Cuando Labán llegó al pozo y vio a Eliezer con los 10 camellos cargados de mercancías, debió haberse quedado impresionado por la magnificencia de la delegación. No era un simple comerciante o viajero. Era claramente el representante de una familia muy poderosa y próspera. La respuesta de Labán fue inmediata y generosa. Génesis 24:31. Y le dijo, «Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos». Las palabras «bendito de Jehová» son extraordinarias. Labán reconoció inmediatamente que Eliezer no era solo un hombre rico, sino un hombre bendecido por Dios. Había algo en la presencia de Eliezer, en su testimonio, en toda la situación, que claramente indicaba intervención divina. La hospitalidad que Labán ofreció era completa. Lugar preparado en la casa para Eliezer y lugar preparado para los camellos. En aquella cultura, cuidar de los animales de los huéspedes era tan importante como cuidar de los huéspedes mismos. La hospitalidad completa. Lo que sucedió cuando Eliezer llegó a la casa de Betuel nos muestra el nivel extraordinario de hospitalidad que esta familia practicaba. No era una cortesía superficial, sino un servicio genuino y completo. Génesis 24, 32 a 33. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían, y le pusieron delante que comer. Mas él dijo, «No comeré hasta que haya dicho mi mensaje». La atención a los detalles es hermosa. Labán personalmente se encargó de los camellos, les dio comida y agua. Proveyó agua para lavar los pies de Eliezer y sus siervos, una costumbre esencial después de un viaje largo por caminos polvorientos. Preparó comida fresca y la puso delante de sus huéspedes. Esta hospitalidad excepcional era una señal más de que Dios había dirigido a Eliezer al lugar correcto. Isaac necesitaba una esposa que viniera de una familia que conociera los principios de hospitalidad, generosidad y servicio, porque estos valores serían esenciales para la esposa del heredero de las promesas de Abraham. Pero Eliezer tenía algo más en su corazón que comer y descansar. Tenía un mensaje que entregar, una misión que cumplir, y sabía que cada momento era precioso. Su respuesta, «No comeré hasta que haya dicho mi mensaje», revela su sentido de urgencia y propósito. Esta decisión de Eliezer nos enseña una lección importante. Cuando Dios nos da una misión importante, debemos mantener nuestras prioridades correctas. Las comodidades personales, aunque sean apropiadas y necesarias, nunca deben tomar precedencia sobre el cumplimiento del propósito divino. Labán, reconociendo la seriedad del momento, respondió, «Habla». Con estas 2 palabras simples, se abrió la puerta para uno de los discursos más hermosos y persuasivos de toda la Biblia. El testimonio magistral de Eliezer. Lo que Eliezer dijo a continuación es un ejemplo magistral de cómo presentar un caso importante. No solo relató los hechos, contó una historia que reveló el carácter de Dios, la bendición de Abraham y el propósito divino detrás de su misión. Comenzó estableciendo su identidad
y la identidad de su señor. Génesis 24, 34 a 35. Y dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Eliezer no comenzó hablando de Isaac o de la propuesta matrimonial. Comenzó hablando de las bendiciones de Dios sobre Abraham. Quería que la familia entendiera que esta no era una propuesta de una familia ordinaria, sino de una familia extraordinariamente bendecida por Dios. La lista de posesiones que menciona, ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos, asnos, no era para presumir, sino para establecer la capacidad de Abraham de proveer para una nuera. En aquella cultura, la seguridad económica era una consideración importante en las decisiones matrimoniales. Luego Eliezer contó la historia del nacimiento milagroso de Isaac. Génesis 24:36. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Esta información era crucial. Isaac no era solo el hijo de un hombre rico, era el hijo de la promesa, el heredero de todo lo que Abraham tenía. Más que eso, era el producto de un milagro divino, nacido cuando sus padres ya eran ancianos. Después Eliezer explicó su misión, incluyendo el juramento sagrado que había hecho a Abraham y las instrucciones específicas que había recibido. Relató su oración junto al pozo, palabra por palabra, y luego describió exactamente cómo Dios había respondido esa oración a través de Rebeca. Lo brillante del testimonio de Eliezer es que no estaba simplemente pidiendo permiso para que Rebeca se casara con Isaac. Estaba mostrando cómo Dios mismo había orquestado este encuentro, haciendo que fuera casi imposible para la familia decir que no. Concluyó su presentación con una petición directa y humilde. Génesis 24:49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo también, para que me encamine a la derecha o a la izquierda. Eliezer les dio libertad completa para decidir. No los presionó, no los manipuló. Simplemente presentó los hechos y les pidió una respuesta honesta. Esta actitud de humildad y respeto hacia la autonomía de la familia era esencial para establecer una relación matrimonial sobre fundamentos sólidos. La respuesta unánime de la familia. La respuesta de Labán y Betuel al testimonio de Eliezer fue inmediata y unánime. No necesitaron tiempo para deliberar, no tuvieron dudas ni reservas. La evidencia de la intervención divina era tan clara que la decisión era obvia. Génesis 24, 50 a 51. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti. Tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. De Jehová ha salido esto. ¡Qué declaración más poderosa! La familia reconoció inmediatamente que lo que había sucedido no era casualidad humana, sino propósito divino. No había nada que pudieran agregar o quitar a lo que Dios había claramente ordenado. La frase, no podemos hablarte malo ni bueno, significa que reconocían que no tenían autoridad para oponerse a algo que claramente había sido establecido por Dios. No era su lugar interferir con los planes divinos. Su respuesta, he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, puede sonar abrupta en nuestra cultura moderna, pero en aquella época era la expresión más completa de consentimiento y bendición que podían dar. Estaban entregando a su hija preciosa en las manos de Dios, confiando en que Él cuidaría de ella. La frase final, como lo ha dicho Jehová, es extraordinaria. Reconocían que aunque Eliezer había hablado, detrás de sus palabras estaba la voz misma de Dios. Estaban respondiendo no solo a una propuesta matrimonial humana, sino a un decreto divino. La segunda adoración de Eliezer. Cuando Eliezer escuchó las palabras de Labán y Betuel, su respuesta fue la misma que había tenido junto al pozo. Adoración inmediata y agradecimiento profundo a Dios. Génesis 24, 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante Jehová.
Esta segunda adoración de Eliezer es tan significativa como la primera. En el pozo había adorado cuando Dios respondió su oración. Ahora adoraba cuando la familia confirmó esa respuesta. Eliezer entendía que cada paso del proceso era una manifestación de la gracia y la fidelidad de Dios. Su adoración era tanto privada como pública. Se inclinó a tierra, una posición de humildad total y reconocimiento completo de la soberanía de Dios. Lo hizo delante de toda la familia, dándoles otro testimonio del carácter piadoso de la familia de Abraham. Después de adorar, Eliezer hizo algo que era tanto culturalmente apropiado como espiritualmente significativo. Presentó regalos de compromiso. Génesis 24, 53. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Estos regalos no eran simples cortesías, eran declaraciones legales y sociales del compromiso matrimonial. Los regalos para Rebeca establecían su estatus como prometida de Isaac. Los regalos para su hermano y su madre honraban a la familia y sellaban la alianza entre las dos familias. La calidad y cantidad de los regalos, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos costosos, reflejaban no solo la riqueza de Abraham, sino también el valor que él ponía en esta alianza matrimonial. Isaac no era solo un hombre próspero buscando esposa, era el heredero de las promesas de Dios, buscando la compañera que Dios había preparado. La celebración y la hospitalidad extendida. Una vez que los compromisos formales fueron establecidos y los regalos intercambiados, era tiempo de celebrar. La familia de Betuel recibió a Eliezer y sus hombres con hospitalidad completa. Génesis 24, 54. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, «Enviadme a mi señor». La celebración que siguió era apropiada para la ocasión. No era solo una comida, era un banquete de celebración por la alianza matrimonial que se había formado. Era una declaración de gozo por lo que Dios había hecho. Pero nuevamente vemos el carácter de Eliezer. Después de una noche de celebración y descanso apropiado, su primera preocupación en la mañana era regresar a cumplir completamente su misión. Enviadme a mi señor. Pidió. Su gozo por el éxito de la misión no lo hizo olvidar su responsabilidad hacia Abraham. Esta urgencia de Eliezer nos enseña algo importante. Cuando Dios nos da éxito en una misión importante, nuestro deseo debe ser regresar rápidamente para dar gloria a Él y bendecir a aquellos que nos enviaron. Pero la familia de Rebeca tenía una petición comprensible. Génesis 24, 55. Entonces respondieron su hermano y su madre, «Espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá». Esta petición era natural y apropiada. Rebeca era su hija y hermana querida. La idea de que se fuera inmediatamente, posiblemente para nunca volver a verla, era emocionalmente difícil de aceptar. Pedían solo 10 días para prepararse emocionalmente para la despedida y para que Rebeca pudiera prepararse para su nueva vida. En algunas versiones, la frase «a lo menos 10 días» se traduce como «algunos días o 10», sugiriendo flexibilidad en el tiempo exacto, pero indicando que necesitaban al menos un periodo breve de preparación. La urgencia divina. La respuesta de Eliezer a la petición de la familia revela algo hermoso sobre su comprensión del tiempo de Dios y la importancia de moverse cuando Dios está claramente dirigiendo. Génesis 24, 56. Y él les dijo, «No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despedidme para que me vaya a mi Señor». Eliezer entendía que cuando Dios está claramente bendiciendo y dirigiendo, es importante no demorar innecesariamente. Su frase, «Jehová ha prosperado mi camino», reconoce que el éxito de la misión era completamente obra de Dios, no resultado de su propia habilidad o estrategia. Pero había más que urgencia personal en la petición de Eliezer. Sabía que Abraham era muy anciano y que cada día era precioso. También entendía que cuando Dios abre una puerta, es sabio caminar a través de ella sin demora innecesaria. La familia se encontró en una situación difícil. Por un lado, entendían la urgencia de Eliezer y reconocían la mano de Dios en toda la situación. Por otro lado,
Su amor natural por Rebeca hacía difícil dejarla ir tan rápidamente. Entonces tomaron una decisión sabia que honraba tanto sus sentimientos como la voluntad de Dios. Génesis 24, 57. Entonces dijeron, llamemos a la doncella y preguntémosle. Esta decisión era extraordinaria para la época. Aunque los matrimonios eran típicamente arreglados por los padres, esta familia decidió consultar directamente con Rebeca sobre el tiempo de su partida. Reconocían que ella también tenía una voz en esta decisión que cambiaría su vida para siempre. La decisión valiente de Rebeca. Cuando llamaron a Rebeca y le hicieron la pregunta crucial, su respuesta reveló el carácter extraordinario que Dios había visto en ella desde el principio. Génesis 24, 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Sí, iré. Dos palabras simples que cambiaron la historia de la salvación. Con estas palabras, Rebeca demostró fe, valor, confianza en Dios y disposición a abrazar el propósito divino para su vida, sin importar lo que eso requiriera de ella. Piensen en lo que estas palabras significaban para Rebeca. Significaba dejar todo lo conocido, su familia, su casa, su tierra natal, todo lo que había conocido desde la niñez. Era un paso hacia lo desconocido que requería fe extraordinaria. Significaba confiar en las promesas de un Dios que había demostrado su fidelidad. Aunque no había visto a Isaac, había visto la evidencia clara de la bendición de Dios sobre su familia a través del testimonio de Eliezer. Significaba aceptar su papel en el plan eterno de Dios. Aunque no entendía completamente las implicaciones, estaba dispuesta a ser parte de algo más grande que ella misma. Significaba demostrar valor excepcional. En una época donde las mujeres tenían pocas oportunidades de tomar decisiones independientes, ella tomó la decisión más importante de su vida con confianza y determinación. La respuesta inmediata de Rebeca también nos enseña algo sobre el tiempo de Dios. Cuando Dios está claramente dirigiendo, cuando su voluntad es evidente, la obediencia rápida es generalmente la respuesta correcta. Rebeca no necesitaba semanas o meses para decidir. Reconoció la mano de Dios y respondió con fe inmediata. Las bendiciones de despedida. Una vez que Rebeca tomó su decisión valiente, la familia se preparó para la despedida. Aunque era un momento agridulce, lo llenaron de bendiciones y esperanza. Génesis 24, 59 a 60. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, Hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Esta bendición es extraordinaria y profética. La familia de Rebeca no solo la estaba despidiendo, la estaba enviando con bendiciones que reconocían el propósito divino de su matrimonio. Sé madre de millares. Esta no era una bendición ordinaria de fertilidad. Era un reconocimiento de que Rebeca estaba destinada a ser la madre de una nación poderosa, la matriarca de un pueblo que cumpliría los propósitos de Dios en la tierra. La segunda parte de la bendición, posean tus descendientes la puerta de sus enemigos, era una declaración de victoria y dominio. En las ciudades antiguas, quien controlaba las puertas controlaba la ciudad. Esta bendición declaraba que los descendientes de Rebeca serían victoriosos sobre sus enemigos. Estas bendiciones eran proféticas y se cumplirían literalmente a través de los hijos de Rebeca. Jacob, su hijo, se convertiría en Israel y sus descendientes se convertirían en la nación escogida de Dios. También es hermoso notar que enviaron a Rebeca con su nodriza. Esta mujer mayor, que había cuidado de Rebeca desde la infancia, la acompañaría a su nueva vida, proporcionándole continuidad emocional y apoyo práctico en la transición. El viaje de regreso. El viaje de regreso a Canaán fue muy diferente al viaje de ida. Eliezer había salido con una misión incierta. Regresaba con la respuesta perfecta de Dios. Rebeca había salido de su casa como una joven soltera. Viajaba hacia su destino como la prometida del heredero de las promesas de Abraham. Génesis 24, 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre.
y el criado tomó a Rebeca y se fue. La imagen de Rebeca montando en los camellos y siguiendo a Eliezer es simbólica y hermosa. Representa la fe en acción, la disposición a seguir la dirección de Dios hacia lo desconocido, confiando en sus promesas. Durante el viaje que duró varias semanas, Eliezer probablemente contó a Rebeca más detalles sobre Abraham, Isaac y la familia que la estaba esperando. Le habría explicado las promesas de Dios, la historia de la fe de Abraham y el papel que ella desempeñaría en el plan divino. Para Rebeca, cada día del viaje la llevaba más lejos de todo lo conocido y más cerca de su nuevo destino. Era un tiempo de preparación emocional y espiritual, un periodo de transición entre su vida anterior y su vida futura. Imaginen sus pensamientos durante esas largas jornadas por el desierto. ¿Cómo sería Isaac? ¿Cómo sería su nueva familia? ¿Cómo sería vivir en una tierra diferente, con costumbres posiblemente diferentes? Pero más que ansiedad, probablemente sentía emoción y expectativa. Había visto la mano de Dios obrando claramente en su encuentro con Eliezer. Había recibido la confirmación de su familia de que esto era voluntad de Dios. Viajaba no hacia lo incierto, sino hacia el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Isaac en meditación. Mientras Rebeca viajaba hacia su destino, Isaac esperaba en Canaán. Pero no era una espera pasiva, era una espera llena de oración y meditación. La Biblia nos da un detalle hermoso sobre cómo Isaac pasaba este tiempo de espera. Génesis 24, 62 a 63. Y venía Isaac del camino del pozo Lahai-Roi, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. El nombre del lugar donde Isaac habitaba es significativo. Lahai-Roi significa el viviente que me ve. Era el lugar donde Agar había encontrado al ángel del Señor, donde había experimentado que Dios la veía en su necesidad. Isaac había escogido vivir en un lugar que constantemente le recordaba que Dios ve, conoce y cuida de sus hijos. La frase «había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde», nos revela algo hermoso sobre el carácter de Isaac. Era un hombre de oración y meditación, alguien que buscaba habitualmente tiempo a solas con Dios. La palabra meditar en hebreo es suá, que puede significar orar, meditar o hablar íntimamente. Isaac no solo estaba reflexionando, estaba en comunión íntima con Dios, probablemente orando por su futuro, por la misión de Eliezer, por la esposa que Dios le tenía preparada. Era la hora de la tarde, el mismo tiempo del día cuando Eliezer había orado junto al pozo y había conocido a Rebeca. Dios estaba orquestando que el encuentro entre Isaac y Rebeca sucediera durante el tiempo de oración de Isaac, haciendo que este momento fuera aún más sagrado y significativo. Cuando Isaac alzó sus ojos y vio los camellos que venían, su corazón debe haber saltado de emoción. Después de meses de espera, después de tanto tiempo de oración y meditación, finalmente veía la respuesta de Dios acercándose hacia él. El primer encuentro. El momento del primer encuentro entre Isaac y Rebeca es uno de los momentos más tiernos y románticos de toda la Biblia. Fue un momento cargado de significado espiritual y emocional. Génesis 24, 64 a 65. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y se bajó del camello, porque había preguntado al criado, «¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros?» Y el criado había respondido, «Este es mi señor». Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Imaginen este momento extraordinario. Después de semanas de viaje, después de tanto tiempo de expectativa, finalmente Rebeca ve al hombre que Dios había destinado para ser su esposo. Su primera reacción fue inmediata y apropiada. Se bajó del camello en señal de respeto. Su pregunta, «¿Quién es este varón?», indica que había algo especial en Isaac que inmediatamente llamó su atención. Posiblemente su porte, su presencia, su manera de caminar, algo que indicaba nobleza y carácter espiritual. Cuando Eliezer respondió, «Este es mi señor», Rebeca inmediatamente entendió que estaba viendo a Isaac por primera vez. Su respuesta de tomarse el velo y cubrirse era una expresión de modestia, respeto
y reconocimiento de la importancia del momento. En aquella cultura, el velo tenía significado especial para las mujeres prometidas. Era una declaración de pureza, de valor y de preparación para el matrimonio. Al cubrirse, Rebeca estaba declarando su estatus como la prometida de Isaac. Por su parte, Isaac debe haber quedado cautivado por lo que vio. No solo la belleza física de Rebeca, sino algo en su espíritu, en su manera de comportarse, que confirmaba que esta era verdaderamente la mujer que Dios había preparado para él. Este primer encuentro estableció el tono para toda su relación. Respeto mutuo, reconocimiento del propósito divino, y una atracción que iba más allá de lo físico hacia lo espiritual. El testimonio completo de Eliezer. Una vez que Isaac y Rebeca se conocieron, era tiempo para Eliezer de dar su informe completo a Isaac. Este no era solo un reporte de los eventos, era un testimonio de la fidelidad de Dios. Génesis 24:66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. La palabra todo es significativa. Eliezer no omitió ningún detalle. Contó sobre el juramento que había hecho a Abraham, sobre su oración específica junto al pozo, sobre cómo Dios había respondido exactamente como había pedido, sobre la respuesta de la familia de Rebeca, sobre los regalos intercambiados, sobre las bendiciones recibidas. Para Isaac, escuchar este testimonio debe haber sido una confirmación poderosa de que su matrimonio con Rebeca no era casualidad humana, sino propósito divino. Cada detalle revelaba la mano de Dios orquestando perfectamente cada circunstancia. El testimonio de Eliezer también le dio a Isaac una comprensión completa del carácter de Rebeca. Escuchó sobre su generosidad al pozo, sobre su servicio desinteresado, sobre su decisión valiente de dejar su familia, sobre las bendiciones que había recibido de su familia. Para Rebeca, estar presente durante este testimonio también debe haber sido significativo. Escuchó sobre las oraciones de Isaac, sobre el cuidado de Abraham por encontrarle la esposa correcta, sobre las promesas de Dios sobre su vida y su futuro. Este intercambio de testimonios estableció una base sólida para su matrimonio. No se estaban casando como extraños que esperaban conocerse después. Se estaban casando como dos personas que ya entendían el propósito divino de su unión. El matrimonio perfecto. Finalmente llegamos al momento culminante de toda esta hermosa historia, el matrimonio de Isaac y Rebeca. La Biblia describe este momento con una simplicidad y belleza que toca el corazón. Génesis 24:67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Este versículo contiene tanto significado en tan pocas palabras. Analicemos cada elemento. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. La tienda de Sara representaba el lugar de honor para la matriarca de la familia. Al llevar a Rebeca a la tienda de Sara, Isaac estaba declarando que Rebeca ocuparía ahora el lugar de Sara como la matriarca de la siguiente generación. Y tomó a Rebeca por mujer. Esta frase indica la ceremonia matrimonial formal. En aquella cultura, el matrimonio se consumaba cuando el esposo llevaba a la esposa a su tienda o casa y la recibía formalmente como su esposa. Y la amó. Qué hermoso que la Biblia específicamente mencione que Isaac amó a Rebeca. En una época donde muchos matrimonios eran puramente arreglos familiares, sin consideración del amor, Dios había orquestado un matrimonio donde había amor verdadero y profundo. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Esta frase revela la profundidad del dolor que Isaac había sentido por la pérdida de Sara y cómo el amor de Rebeca trajo sanidad a su corazón. Es significativo que la Biblia mencione que Isaac amó a Rebeca. En muchas culturas antiguas se esperaba que el amor creciera después del matrimonio, pero aquí vemos que Isaac ya amaba a Rebeca desde el principio. Esto nos enseña que cuando Dios une dos corazones, Él también puede crear amor instantáneo y profundo entre ellos. El hecho de que Isaac se consoló después de la muerte de su madre nos muestra que Rebeca no solo fue una esposa para él, sino también una fuente de sanidad emocional. Dios no solo le dio una compañera, le dio una sanadora para su corazón herido. Las lecciones eternas de esta historia.
Hermanos, la historia de Isaac y Rebeca no es solo una historia romántica antigua. Es una revelación de principios eternos sobre el matrimonio, la fe y el plan de Dios para nuestras vidas. Permítanme compartir con ustedes las lecciones más importantes que podemos extraer de esta hermosa historia. Primera lección. Dios se preocupa por nuestras relaciones. Abraham sabía que podía confiar en Dios para encontrar la esposa perfecta para Isaac. Nuestro Dios no es un Dios distante que se despreocupa de nuestras necesidades emocionales y relacionales. Él se preocupa profundamente por nuestras relaciones y quiere bendecirnos con compañeros que complementen su propósito para nuestras vidas. Segunda lección. La oración específica obtiene respuestas específicas. La oración de Eliezer junto al pozo es un modelo de oración específica y con fe. No oró vagamente, ayúdame a encontrar una esposa para Isaac. Oró específicamente, pidiendo una señal clara que revelaría el carácter de la mujer correcta. Dios honró esa especificidad con una respuesta exacta. Tercera lección. El carácter es más importante que la apariencia. Aunque Rebeca era hermosa físicamente, lo que realmente la calificó para ser la esposa de Isaac fue su carácter, su generosidad, su espíritu servicial, su trabajo arduo, su hospitalidad. Dios evalúa el corazón, no solo la apariencia externa. Cuarta lección. La obediencia rápida trae bendición. Tanto Eliezer como Rebeca demostraron obediencia rápida a la dirección de Dios. Eliezer no demoró en cumplir su misión. Rebeca no demoró en aceptar su destino. Cuando Dios está claramente dirigiendo, la obediencia rápida es generalmente la respuesta correcta. Quinta lección. Las familias piadosas reconocen la mano de Dios. La familia de Rebeca inmediatamente reconoció que de Jehová ha salido esto. Las familias que conocen a Dios pueden discernir su mano obrando en las circunstancias y están dispuestas a cooperar con sus planes. Sexta lección. La pureza trae honor. Rebeca había guardado su pureza y Dios la honró haciéndola la matriarca de su pueblo escogido. La pureza moral y espiritual no es algo anticuado, es algo que Dios valora y recompensa. Séptima lección. El amor verdadero puede ser instantáneo cuando Dios lo ordena. Isaac amó a Rebeca desde el primer encuentro. Esto nos enseña que cuando Dios une dos corazones, puede crear amor profundo e inmediato entre ellos. Aplicaciones para el matrimonio moderno. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de Isaac y Rebeca a nuestras búsquedas matrimoniales y relaciones modernas? Permítanme ofrecerles algunos principios prácticos. Para los solteros que buscan pareja, primero oren específicamente. Como Eliezer, pueden pedirle a Dios señales específicas que revelen el carácter de la persona correcta. No oren solo, ayúdame a encontrar pareja, sino oren por características específicas de carácter, fe y compatibilidad. Segundo, busquen carácter sobre apariencia. La belleza física es temporal, pero el carácter piadoso es eterno. Busquen a alguien cuyo corazón refleje los valores del reino de Dios. Tercero, no se conformen con menos que el mejor de Dios. Abraham no quería que Isaac se casara con cualquiera disponible. Quería la esposa que Dios había preparado específicamente para él. Ustedes también merecen la persona que Dios ha preparado específicamente para ustedes. Cuarto, involucren a sus familias espirituales en el proceso. Así como la familia de Rebeca fue parte del proceso de decisión, es sabio buscar el consejo y la confirmación de líderes espirituales maduros. Para los que ya están casados, primero recuerden que su matrimonio no es casualidad, es propósito divino. Como Isaac y Rebeca, su unión tiene significado eterno en los planes de Dios. Segundo, cultiven el amor activamente. La Biblia dice que Isaac amó a Rebeca. El amor no es solo un sentimiento, es una decisión activa de valorar, honrar y servir a su cónyuge. Tercero, vean a su cónyuge como respuesta a la oración. Dios les dio a su pareja para bendecirlos, consolarlos y ayudarlos a cumplir su propósito para sus vidas. Cuarto, mantengan la pureza y la fidelidad. Como Rebeca guardó su pureza para Isaac, mantengan la pureza de su matrimonio guardándolo de toda influencia que pueda dañar su unión.
Para los padres, primero oren fervientemente por los futuros cónyuges de sus hijos. Como Abraham oró y planificó para el matrimonio de Isaac, ustedes pueden orar e interceder por las futuras relaciones de sus hijos. Segundo, enseñen a sus hijos los principios bíblicos del matrimonio. Prepárenlos no solo para encontrar pareja, sino para ser la pareja correcta para alguien más. Tercero, modelen matrimonios piadosos. Sus hijos aprenderán más sobre el matrimonio observando su relación que de cualquier cosa que les digan. El simbolismo profético. Hermanos, hay un nivel aún más profundo en la historia de Isaac y Rebeca que no podemos ignorar. El simbolismo profético que apunta hacia Cristo y la Iglesia. Esta historia no es solo sobre un matrimonio humano, es una sombra y figura del matrimonio espiritual entre Cristo y su Iglesia. Isaac como figura de Cristo. Isaac era el hijo prometido, nacido milagrosamente cuando sus padres ya eran ancianos. Cristo es el hijo prometido, nacido milagrosamente de una virgen. Isaac era el heredero de todas las promesas de Abraham. Cristo es el heredero de todas las promesas de Dios. Isaac estaba meditando en el campo cuando llegó su esposa. Cristo está intercediendo en el cielo mientras espera por su esposa, la Iglesia. Isaac amó a Rebeca a primera vista. Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Rebeca como figura de la Iglesia. Rebeca era una gentil llamada a formar parte del pueblo de la promesa. La Iglesia está compuesta mayormente de gentiles llamados a ser parte del pueblo de Dios. Rebeca tuvo que dejar su tierra natal para ir a su esposo. La Iglesia debe dejar el mundo para ir a Cristo. Rebeca mostró fe al aceptar casarse con alguien que nunca había visto. La Iglesia muestra fe al amar a Cristo, a quien no ha visto físicamente. Rebeca fue adornada con joyas preciosas. La Iglesia es adornada con la justicia de Cristo. Eliezer como figura del Espíritu Santo. Eliezer fue enviado por el Padre para buscar una esposa para el Hijo. El Espíritu Santo es enviado por el Padre para llamar una esposa para el Hijo. Eliezer no habló de sí mismo, sino siempre del amo y su Hijo. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino siempre del Padre y del Hijo. Eliezer dio regalos costosos a Rebeca. El Espíritu Santo da dones espirituales a la Iglesia. Eliezer guió a Rebeca al encuentro con Isaac. El Espíritu Santo guía a la Iglesia hacia el encuentro con Cristo. Esta dimensión profética de la historia nos recuerda que nuestros matrimonios humanos son, en el mejor de los casos, reflejos del matrimonio supremo entre Cristo y la Iglesia. Cuando entendemos esto, tratamos nuestros matrimonios con mayor reverencia y los usamos como oportunidades para demostrar el amor de Cristo al mundo. La importancia de la paciencia divina. Una de las lecciones más hermosas de la historia de Isaac y Rebeca es la importancia de esperar el tiempo perfecto de Dios. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. En nuestra cultura moderna, podríamos pensar que era tarde, pero en el tiempo de Dios era perfecto. Dios usa el tiempo de espera para preparar tanto al esposo como a la esposa para su unión. Durante esos 40 años, Isaac había madurado espiritualmente. Había aprendido a confiar en Dios, había desarrollado hábitos de oración y meditación que lo prepararon para ser un buen esposo. Similarmente, Rebeca había crecido en una familia que conocía a Dios, había desarrollado carácter servicial, había aprendido hospitalidad y trabajo duro. Cuando llegó el momento de su encuentro, ambos estaban listos no solo para el matrimonio, sino para cumplir juntos el propósito de Dios. Para aquellos que están esperando por la pareja correcta, esta historia nos enseña varias lecciones importantes. Primero, usen el tiempo de espera para desarrollar carácter. Como Isaac desarrolló hábitos de oración y meditación, usen este tiempo para crecer espiritualmente, desarrollar carácter piadoso y prepararse para ser la persona correcta para su futura pareja. Segundo, confíen en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es nunca temprano ni tarde. Siempre es perfecto. Lo que puede parecer una demora desde nuestra perspectiva es perfecto desarrollo desde la perspectiva de Dios. Tercero, mantengan sus estándares altos. Abraham no se conformó con cualquier esposa disponible para Isaac. Esperó por la que Dios había preparado. No se conformen con menos que el mejor de Dios, solo porque están cansados de esperar.
Cuarto, usen el tiempo para orar por su futura pareja. Así como Abraham oró por la esposa de Isaac, usen este tiempo para orar por la persona que Dios ha preparado para ustedes, pidiendo que Dios la prepare y la guarde para el momento correcto. El fruto de un matrimonio piadoso. La historia de Isaac y Rebeca no termina con su matrimonio. Continúa con el fruto de su unión. ¿Y qué fruto más extraordinario produjeron? Su matrimonio dio lugar a la siguiente generación de portadores de la promesa de Dios. Aunque inicialmente Rebeca era estéril, Isaac oró por ella, y Dios respondió su oración. Rebeca concibió gemelos, Esaú y Jacob. Jacob, más tarde llamado Israel, se convertiría en el padre de las 12 tribus de Israel. El matrimonio de Isaac y Rebeca fue crucial para el plan de salvación de Dios. Sin su unión, no habría habido Jacob, no habría habido las 12 tribus, no habría habido la nación de Israel, y no habría habido el contexto para la venida del Mesías. Esto nos enseña algo poderoso sobre nuestros propios matrimonios. Cuando dos personas se unen bajo la bendición y dirección de Dios, su unión puede tener impacto eterno que va más allá de lo que pueden imaginar. Sus hijos pueden ser instrumentos de Dios para cambiar el mundo. Su matrimonio puede ser un testimonio que inspire a otros a buscar la voluntad de Dios en sus propias relaciones. Su amor puede ser un reflejo del amor de Cristo que lleve a otros a conocer al Salvador. El matrimonio de Isaac y Rebeca también nos enseña que incluso los matrimonios ordenados por Dios enfrentan desafíos. Tuvieron que lidiar con años de infertilidad, con conflictos entre sus hijos, con decisiones difíciles sobre la herencia de la promesa. Pero a través de todos estos desafíos, su amor permanecía fuerte, su fe en Dios permanecía firme, y su compromiso el uno con el otro permanecía inquebrantable. Los matrimonios piadosos no están exentos de problemas, pero tienen recursos espirituales para superarlos. Conclusión. El amor que trasciende el tiempo. Hermanos queridos, hemos llegado al final de esta hermosa historia, pero las lecciones que nos enseña son eternas. La historia de Isaac y Rebeca no es solo una historia romántica antigua, es una revelación del corazón de Dios para las relaciones humanas. Hemos visto cómo Dios orquestó perfectamente cada detalle. El tiempo correcto, las personas correctas, las circunstancias correctas, todo trabajando juntos para producir una unión que bendeciría no solo a dos personas, sino a todas las generaciones futuras. Hemos aprendido que el matrimonio perfecto no es aquel donde no hay problemas, sino aquel donde dos personas imperfectas se comprometen a amarse con el amor de Dios y a trabajar juntos para cumplir los propósitos de Él en sus vidas. Para aquellos que están buscando pareja, les animo a seguir el ejemplo de Isaac. Desarrollen una vida de oración y meditación, confíen en el tiempo perfecto de Dios y no se conformen con menos que su mejor para sus vidas. Para aquellos que ya están casados, les animo a ver su matrimonio a través de los ojos de la historia de Isaac y Rebeca, como una unión ordenada divinamente con propósito eterno, como una oportunidad de reflejar el amor de Cristo, como una bendición que puede impactar generaciones futuras. Para los padres, les animo a orar fervientemente por los futuros matrimonios de sus hijos, a enseñarles los principios bíblicos del matrimonio y a modelar el amor piadoso en sus propias relaciones. La historia de Isaac y Rebeca nos recuerda que nuestro Dios es un Dios de detalles, un Dios que se preocupa por cada aspecto de nuestras vidas, incluyendo nuestras relaciones más íntimas. El mismo Dios que orquestó el encuentro perfecto entre Isaac y Rebeca está disponible para dirigir nuestras vidas hoy. Cuando enfrentamos decisiones importantes sobre relaciones, cuando oramos por dirección divina, cuando buscamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, podemos tener la confianza de que Él, que cumplió sus promesas a Abraham, Isaac y Rebeca, también cumplirá sus promesas para nosotros. El amor de Isaac y Rebeca trasciende el tiempo porque fue fundado en algo más grande que la atracción humana o la conveniencia social. Fue fundado en el propósito eterno de Dios, en su plan perfecto, en su amor inmutable por sus hijos. Y ese mismo amor está disponible para nosotros hoy. Ese mismo Dios que bendijo el matrimonio de Isaac y Rebeca quiere bendecir nuestros matrimonios también. Ese mismo poder que unió dos corazones en amor perfecto puede unir nuestros corazones también.
Termino con una oración por todos ustedes, mis queridos hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por la hermosa historia de Isaac y Rebeca, por las lecciones que nos enseña, por la esperanza que nos da. Te pedimos que así como dirigiste perfectamente cada detalle de su encuentro, también dirijas nuestras vidas y nuestras relaciones. Para aquellos que están buscando pareja, les pedimos paciencia para esperar tu tiempo perfecto, sabiduría para reconocer a la persona correcta y fe para confiar en tu plan, aun cuando no lo entiendan completamente. Para aquellos que ya están casados, les pedimos renovación de su amor, fortaleza para superar los desafíos y gracia para ser testimonios vivientes de tu amor en este mundo. Te pedimos que uses nuestros matrimonios para tu gloria, para bendecir a otros y para avanzar tu reino en la tierra. Que nuestras familias sean faros de luz en un mundo que desesperadamente necesita ver el amor verdadero. Gracias, Señor, porque tu amor nunca falla, tus planes siempre se cumplen y tus bendiciones trascienden todas las generaciones. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, oramos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga abundantemente, que dirija sus pasos y que les conceda el gozo de experimentar su amor perfecto en sus propias vidas y relaciones. Hasta la próxima ocasión, que la paz del Señor esté con todos ustedes. No olviden suscribirse al canal, dar like si esta historia bendijo sus corazones y compartir con otros que necesitan escuchar sobre el amor perfecto de Dios. Que Dios los bendiga.